Hola a todos, vamos a dar comienzo a la segunda parte de la lección 8, una parte que nos servirá para observar el final de la civilización egipcia, desde la entrada de Alejandro Magno hasta el cierre del último templo egipcio, el templo de Philae. Recordemos la historia que ya mencionamos en el vídeo anterior de la lección 7, la historia del Pseudo-Calístenes. Es una historia fantástica que sirvió quizás como cuento popular para asociar la figura de Alejandro Magno con la del último rey indígena, con la de Nectanebo II. El hecho es que Alejandro Magno es hijo de Filipo II de Macedonia y Olimpia de Épiro, pero ya desde joven mostró unas excelentes cualidades como estratega militar. Recordemos que ya en el 338 participó en la famosa batalla de Queronea, en la que comandó el ala izquierda de la caballería macedónica, obteniendo una gran victoria que sirvió para mostrar el dominio de Macedonia sobre buena parte de Grecia. Alejandro Magno va a suceder a su padre en el año 336. Filipo II fue asesinado mientras se celebraba el matrimonio de una hija suya con Alejandro de Épiro, y en este momento pues Alejandro le sucede y también es reconocido como hegemón de la Liga de Corinto y por lo tanto como general plenipotenciario para ese objetivo que ya se había planteado su padre, Filipo II, de vengarse de los persas que, recordemos, en el año 480 habían creado una gran calamidad en Grecia, saqueando numerosos templos. Bien, aquí llegamos a un momento importante de la historia. En ese 336 y en el año inmediato, Alejandro va a intentar y va a sofocar algunas rebeldías que se producen dentro del ámbito griego, pero una vez estos problemas internos ya son solucionados, en la primavera del 334 realizará el célebre paso del Helesponto, con 30.000 infantes y 6.000 jinetes macedonios, acompañados de 7.000 infantes soldados griegos y otros 600 soldados también aportados, jinetes aportados por los griegos. Cuando llega a Troya, una vez ya cruza el Helesponto y se sitúa en Asia, vamos a ver cómo la historia nos cuenta que él cambió sus armas por las armas de los héroes. Recordemos la famosa batalla de Troya, y además celebró sacrificios en honor a Aquiles. Debemos recordar que en su genealogía mítica se dice que por línea materna él era descendiente de Aquiles, ese gran héroe de la guerra de Troya. La primera gran batalla contra las fuerzas de Darío III, en realidad contra las fuerzas que habían apostado los sátrapas de la región de Anatolia, se produce en Gránicos. Esta primera batalla tiene lugar en el año 334 a.C. y será seguida por una segunda batalla, esta vez ya con presencia de Darío III en Isos. Esta tendrá lugar en el año 333. A partir de aquí se van a producir toda una serie de combates hasta la llegada de Alejandro Magno a Egipto. Desde luego, uno de los elementos más importantes de la iconografía de Alejandro que podemos citar es este precioso mosaico hallado en la Casa del Fauno en Pompeya, en el que se presenta a los Etairoi, la caballería macedónica, luchando contra los persas de Darío III, que acabaría huyendo de esta batalla y dejando atrás alguna de sus esposas e hijos. Bueno, una vez sucede la batalla de Isos, cercana al Golfo de Alejandreta, veremos cómo Alejandro entra victorioso en Arbad, en Biblos, en Sidón, pero en cambio encuentra una fuerte oposición en Tiro, una oposición que se resumirá en 7 meses de asedio, 7 meses de largo asedio, y también en la construcción de un muelle que unió la isla de Tiro
con el continente asiático, de modo que, por ejemplo, hoy en día Tiro ya no es una isla, está unida al continente a causa de aquella obra de Alejandro Magno. Provocará una gran mortandad la toma de Tiro, incluso se dice que se empalarán y se crucificarán a numerosas gentes de Tiro por la costa levantina como advertencia a otras ciudades que no quisieran abrir sus puertas, pero el hecho es que en su paso hacia el sur, antes de llegar a Egipto, va a encontrar también en Gaza una fuerte oposición. La oposición que haya en Gaza no solo le viene dada por las dos heridas que sufre Alejandro y que le impiden participar del asedio temporalmente, sino también por el hecho de que los 2 meses de asedio de Gaza van a acabar también con una gran matanza y sobre todo con un acto horroroso, pero acto que recuerda a uno de los episodios de la guerra de Troya, y es que Alejandro Magno ordenará perforar los tobillos del comandante de la fortaleza de Gaza, ordenará que se le inserten cuerdas unidas a su carro y dará vueltas a las murallas de Gaza a este pobre gobernador de Gaza que le había hecho frente a Alejandro. Con esto lo que intentaba Alejandro era también probablemente rememorar ese acontecimiento conocido de la guerra de Troya en la que Aquiles hace exactamente lo mismo con el derrotado Héctor. Bueno, una vez sucede este acontecimiento, ya las puertas de Egipto están abiertas, puesto que la fortaleza de Pelusium se rinde sin ofrecer combate y a partir de aquí ya Alejandro puede entrar en Heliópolis y en Menfis. Esos acontecimientos, la toma de Tiro y la toma de Gaza, tienen ambos lugar en el año 332 a.C., que es cuando Alejandro va a entrar en Egipto. A continuación debemos hacer referencia a un hecho un tanto insólito, y es el mes que se va a tomar Alejandro para desplazarse desde Menfis vía Mersa Matruh hacia el lejano oasis de Siwa. El oasis de Siwa es una región verde en medio del desierto de más de 100 kilómetros de longitud y unos 20-30 kilómetros de anchura, un enorme palmeral, en cuyo centro existe una colina llamada Colina de Agurmi, en la cual se sitúa un templo dedicado al dios Amón o al dios Zeus Amón. La historia es conocida, sobradamente conocida, hemos dicho antes, como Alejandro Magno, por vía materna, decía que era descendiente del gran Aquiles, pero es que por vía paterna, por vía de Filipo II, la genealogía mítica de Alejandro lo llevaba a Heracles, a Perseu y, por lo tanto, a ser también un descendiente del dios Zeus. De modo que este fascinante viaje al oasis de Siwa, dejando de lado completamente el conflicto con los persas, tiene la intención de averiguar, de ser reconocido como hijo de Amón, como hijo de Zeus. Así que Alejandro se acerca al templo de Amón en este oasis de Siwa y según Plutarco, él nos ofrece una versión muy curiosa, según Plutarco, cuando él es recibido por el sacerdote principal del templo, el saludo que le ofrece dicho sacerdote es el de "O Paidion", es decir, mi hijo, pero que pudo haber sido entendido quizás por el mal griego que hablara dicho sacerdote, pudo haber sido entendido como Pa Dios, es decir, hijo de Dios. Esto es lo que nos indica Plutarco. En todo caso, la visita a ese oasis va a tener como resultado el reconocimiento de Alejandro Magno como hijo de Amón, como hijo de Zeus. De hecho, veremos cómo las monedas que se acuñan a partir de entonces a Alejandro Magno se le incluyen 2 cuernos a ambos lados para recordar un tanto la figura del carnero, que es la forma animal del dios Amón. Una vez abandona el oasis de Siwa, probablemente será en este momento cuando ya se dé el objetivo de fundar la ciudad de Alejandría.
cuya fecha de fundación quizás corresponda al 20 de enero del año 331 antes de Cristo. Será una de las, por lo menos, 30 Alejandrías que Alejandro fundará en todo este gran territorio que va a conquistar en los próximos años. Alejandro se va a mostrar como faraón en Egipto, así va a ser reconocido y por lo tanto también Alejandro va a gozar de una completa titulatura real. Como nombre de entronización utilizará el de Setepenra Meri Amon y como nomen simplemente el de Alejandro, su nombre. Encontramos numerosos relieves de Alejandro Magno en el templo de Luxor, en la zona más interna del templo de Amenhotep III en Luxor, hallamos una capilla que sirve de reposadero para la barca del dios Amón. Pues bien, esta capilla fue realizada en época de Alejandro Magno y por lo tanto los relieves que aparecen en ella, como estos que veis ahora en pantalla o este otro, corresponden al propio faraón y rey macedonio. Sin embargo, también podemos encontrar, por ejemplo, en la zona del Akhmenú de Tutmosis III, en Karnak, donde nuevamente Alejandro Magno es representado realizando ofrendas a dioses egipcios, entre ellos, por supuesto, el dios Amón. Pero esa aventura que le lleva a Alejandro Magno a Egipto, aunque es breve, no va a finalizar aquí. La aventura va a ir más allá, va a ir incluso hasta la India. No obstante, Alejandro va a dejar preparada una administración en Egipto, una administración civil que en principio será llevada por dos egipcios, se ha transmitido que son Doloaspis y Petisis, pero aparte de estos administradores civiles, va a dejar también una administración militar, conservando la idea de la división entre el Bajo Egipto y el Alto Egipto. Esto será con Alejandro. Después, cuando lleguen los Ptolomeos, vamos a ver cómo van a cambiar bastante las cosas y prácticamente toda la administración quedará en manos de los griegos. En su viaje hacia el este, Alejandro va a ir conquistando importantes ciudades: Babilonia, Susa, Persépolis, Pasargada, Ecbatana, pero aún irá más hacia el este, primero persiguiendo a Darío, pero después, tras la muerte, tras el asesinato de Darío, perseguirá al sátrapa de Bactria, su asesino, Besos, hasta también concluir con la ejecución de este, que precisamente había sido capturado en una incursión de Ptolomeo, el futuro rey de Egipto. El viaje hacia el este nos va a llevar a un mundo muy interesante. Fijémonos en que, por ejemplo, hacia el año 327 él consigue capturar una fortaleza en Uzbekistán. Allí conocerá, entre las prisioneras, a Roxana, hija de Oxiarte, Roxana, que se convertirá precisamente en la madre del futuro heredero Alejandro IV, que aparecerá como faraón en Egipto posteriormente. Pero también en el 327 la expedición que le lleva a la India, que pasará por el Hindu Kush, que pasará por Taxila, en la región de Rawalpindi, donde será acogido por el rey Taxiles, tendrá la famosa batalla de Lidaspes contra el rey Poros en el 326, pero sobre todo quisiera hacer mención a una curiosidad también, y es que una vez toma Sangala, en el país de los Catayos, llegará al río Chenab, un río conocido por los griegos como el Acesines. Bien, pues en este Chenab él observará flores de loto, observará también la existencia de cocodrilos, creyendo él que habría podido llegar a las fuentes del río Nilo. No obstante, pues ya se le explicó que esto no era más que un afluente del río Indo que iba a dar hacia el mar meridional, lo que conocemos como el Océano Índico. Alejandro Magno morirá en Babilonia tras una enfermedad de 10 días de duración, y a partir de este momento, en el año 323 a.C., van a hacer desde luego una nueva era
en la que esa unidad que buscaba Alejandro va a quedar completamente rota y fruto de esta fragmentación del imperio alejandrino nacerá el reino egipcio de los Ptolomeos. Vale la pena que leáis este artículo que os pongo en pantalla, donde se nos habla precisamente de influencias culturales observables en este mundo en el que los griegos ya entran en la esfera egipcia.